El mundo de la tecnología evoluciona a una velocidad de vértigo y la inteligencia artificial ya desempeña un papel importante en las empresas que quieren automatizar tareas, predecir resultados y mejorar la calidad de su analítica de datos. Se estima que en 2024 el volumen de datos global llegará a los 124 exabytes, por lo tanto nos presenta un desafío sin precedentes: cómo convertir toda esta avalancha de datos diaria en información útil y estratégica. En este nuevo escenario, el poder del dato es el activo más importante que va a tener una empresa en el futuro. Un futuro en el que la gestión de los datos ya no es un problema, sino una oportunidad. Esto es IA Tech Talks, el podcast de Bernetech, donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Dentro intro que comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de IA Tech Talks. Yo soy Iago Pérez y hoy es un nuevo trayecto en este viaje en el que nos acompañarán grandes amigos y profesionales del sector para ver cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo, desde la forma en la que trabajamos hasta la forma en la que nos comunicamos. Pero vamos a hacerlo de forma práctica, aterrizando todas estas tecnologías que parecen que son del futuro, pero que en realidad ya están aquí. Si os gusta nuestro contenido, os dejamos abajo los links de suscripción para nuestro canal de YouTube y las principales plataformas de audio como Apple Podcasts, iVoox o Podimo. Hoy vamos a hablar de Microsoft Fabric y por qué es la principal apuesta de Microsoft para 2024, y también trataremos el tema de la inteligencia artificial dentro de esta plataforma. Pero hoy para ello tenemos a nuestro experto dentro de la casa de Bernetech, que es Rafa Bagena, Technical Lead de Data e Inteligencia Artificial en Bernetech. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido a Coruña, lo primero. ¿Qué tal estás? Buenos días, Iago. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, gracias por haberme invitado, ¿no? Y por contar conmigo. Felicitarte por el programa. Te lo estás currando mucho, las cosas como son. La verdad que por aquí a Galicia siempre tengo un cariño especial. Muy bueno venir y ver a los compañeros y compañeras que de vez en cuando se agradece. Y nada, pues encantado de poder aportar mi granito de arena y tener una charla informal. Muchas gracias. Encantado de tenerte. Ya tenía yo ganas de tenerte por aquí, la verdad. Sí, bueno, pues a ver qué tal sale y si quieres que repitamos, porque nunca se Saldrá sabe. bien, no te preocupes. Vamos con la primera pregunta para la gente que no te conoce. ¿Quién es Rafa Bagena y cómo te definirías? Pero vamos a empezar fuerte, ¿eh? No es una cosa que... Mira que de la tecnología, a mí hablar de mí siempre es más difícil, pero lo voy a intentar. A ver, pues soy ingeniero informático de profesión. Llevo creo que aproximadamente 5 años trabajando aquí en Verne, bueno, primero SolidQ, y estoy dentro del área, como decías, de Analytics, de Data e Inteligencia Artificial. Cuando no estoy cacharreando con los datos, leyendo, peleándome con algún problema y maldiciendo... Suele pasar, ¿no? ¿Verdad? Sí, y dándome la cabeza contra la pared, ¿no? Pues soy bastante sencillo, quiero decir, me gustan los míos, disfrutar de los míos. Soy un ávido coleccionador de Funkos, me va quedando ya cada vez menos espacio en la estantería desde que me mudé. Y nada, principalmente me gustan los videojuegos, los cómics, leer y las pelis. Y bueno, hacer el loco un poco en general, no te voy a engañar. Y poco más. Bueno, buena descripción. Pero ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a todo este mundo de la tecnología? Pues a ver, yo creo que hubo algún que otro factor. Los videojuegos que he nombrado, pues que empecé muy joven, sí, a lo mejor podría haber sido streamer, porque no había pegado el boom todavía. El sueño de los niños... El sueño de los niños de ahora, pues cuando se veía mal que juegas tanto en la maquinita, o estuvieras tanto dedicado al ordenador, ¿no? Si me hubiera dado por ahí, quién sabe, la verdad que ni me lo planteo, prefiero lo que hago. Yo creo que la parte de la tecnología viene en parte por ahí, pero también yo creo que he tenido una influencia de mi padre, que pues él estuvo sobre todo ligado al mundo de Apple hace unos años, trabajaba pues en una de las sucursales que había en Valencia y es un apasionado de la tecnología, o sea, creo que tiene, bueno, no sé si verá esto o no, y a lo mejor me reí, vete a saber, pero él pues siempre tiene las últimas betas de las versiones operativas de Apple, le gusta cacharrear, es decir, y un poco me viene, yo creo, pues a las cosas, y pues a lo mejor he tenido alguna otra influencia, que ahora no acuerdo,
Pero la verdad que no te creas que lo tuve muy claro desde el principio. De hecho, yo estudié bachillerato de sociales y mientras todos mis compañeros y compañeras tenían claro, pues yo derecho, yo ADE, yo periodismo, tal. Yo siempre como que esquivaba la pregunta porque no lo tenía claro. Y me acuerdo de cuando ya tocaba decidir eso que tienes que presentar, a dónde te cogen y todo lo demás, pues dije, ¿y si estudio informática? Y a partir de ahí, pues aquí estamos. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tienes de la infancia relacionado con la tecnología? Supongo que, bueno, no lo sé, pero el mío, por ejemplo, es la Play 1. Cuando salió en el año, no sé, 98, 99, era muy pequeño. Me estás haciendo sentir viejo, porque yo empecé un poquito antes. A ver, yo tengo un recuerdo que guardo con cariño, aunque no es un recuerdo mío como tal, ¿vale? Mi abuelo paterno murió sin que yo tenga recuerdo de haberlo conocido. Y el recuerdo que tengo así tecnológico es, mi abuelo tenía un ordenador, era un Mac, porque claro, mi padre, que bueno, aunque dejó la medicina, se sacó la carrera de medicina, luego se quiso y dijo, papá, ahora que la tengo, me quiero cambiar de tercio y me voy a trabajar en informática. Tenía un Mac por mi padre y mi abuelo no le deja tocar a nadie el ordenador. Pero a nadie, ni siquiera a mi padre. Y el recuerdo que tengo es una foto que hay de mi abuelo conmigo en su regazo tocando su ordenador. No sé si apuntaba maneras o fue un... Y luego así más recuerdos que tenga, de pequeño esto típico que vas al cole, te dicen, ¿qué son tus padres? Y haces dibujitos y las cosas. Pues claro, yo todavía... La informática no tenía claro qué hacía mi padre. Entonces yo sabía que era médico y que trabajaba con ordenadores. Entonces se me ocurrió médico de ordenadores. Y luego tengo otro recuerdo, no es tanto de infancia, pero donde quizá unos pinitos de tecnología me salvaron. Espero que tampoco lo vea, porque a lo mejor se acuerda de mí, pero tenía una profesora de inglés en bachiller. Bueno, no me acuerdo si era bachiller o los últimos cursos de la ESO. Me tenía un poco cruzado. Porque le daba rabia que, digamos que... Bueno, tú me conoces. Igual que hablo de normal, pues en clase hablaba un poquito también, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ¿te tenía cruzado o era la realidad? Vamos a decir 50-50, ya que estamos hablando de inglés, ¿no? Y me acuerdo lo que le molestaba, además me lo dijo. Dice, es que te pasas la clase hablando... Y cuando te pregunto, además en inglés, dice, no te pillo nunca. Y yo, vale, a ver, sé que no tengo que estar hablando, digo, pero si te sé responder. Y organizaba el oral speaking y tenías tú que salir y hablar de un tema. Sí. ¿Y qué pasa? No había habido voluntarios. Entonces yo normalmente digo tengo un sentido arácnido, también de los cómics, ¿no? Y a veces suele acertar bastante. Y yo vi que tenía que escoger un voluntario. Y ya... Dije, ¿notabas algo? Sí, dije, ya vi, eso que lo hueles, ¿sabes? Como cuando a veces te viene un brown en el día a día, ¿sabes? Y dije, digo, me la toca. Además, hizo como así. Primero me miró y luego hizo como una disimula, así, un barrido. Y dijo... Ya sabes que te va a tocar. Dijo, Rafa Baena, con una sonrisa, algo disimulado. Yo dije, bueno, creo que no puedo decir lo que pensé en su momento. Y ahí que voy yo y todo en inglés, ¿eh? Y no tenía nada preparado. Y digo, a ver cómo toreo esto. Y justo coincidió que había un motor, era muy básico, gratuito, que te permitía hacer tu propio juego de lucha. Y cogías escenarios, música, personajes, pues por ejemplo del Street Fighter, el King of Fighters, de todo lo que hubiera, incluso algunos que creaba la gente, y lo podías hacer tú tu propio juego. Y de perdidos al río me puse a hablar de eso. Y no me pilló. Y de hecho cuando... A ver, no sé cómo de bien lo hice, ¿vale? Tuve alguna pregunta y todo, que yo dije, acabo de saltar una chapa que te cagas. Pero por lo menos salve los muebles. Y cuando acabé hizo, te puedes sentar. Y yo... Quería pillarte, pero al final... sí, creo que esquivé la bala. Y luego me acuerdo que a veces yo cruzaba, ¿no? Y con esto no me enrollo más, salía del cole y era gracioso porque cruzaba por un paso de cebra y había alguna ocasión que pasaba ella por el coche. Entonces, claro, el cruzar por el paso de cebra con el coche, también en el sentido arácnido, ¿sabes? O sea, que era un poco de... Yo saludaba, claro, yo soy así, soy educado, ¿no? Papá y mamá me decían así.
Pero yo digo, como pisar el acelerador, digo, pero bueno, está bien acordarse de estas cosas. Y yo creo que son así, seguramente tenga alguno más, pero no me acuerdo. Muy bien. Pues nada, entonces vamos a empezar a hablar de Microsoft Fabric, que es el tema de hoy. Vamos a empezar a explicar un poco qué es y por qué es la principal apuesta de Microsoft en 2024, como decía al principio. Vamos a ver los puntos clave y después explicaremos un poco qué se puede hacer con inteligencia artificial dentro de esta plataforma. Pero para ello tenemos aquí a nuestro experto, evidentemente. Así Sí, que sí, eres tú, Rafa, el ¿Soy yo? experto, sí. Digo, a ver si hay alguien más, sí. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es Microsoft Fabric para la gente que no lo conozca? Vale. ¿Por qué es la principal apuesta de Microsoft para 2024? Y sobre todo, ¿qué ventajas nos aporta como solución? Pues a ver, yo te voy a dar mi visión personal, un poco también de lo que expone Microsoft, pero voy a añadir un poco mi sabor. Siempre me lío con las siglas, no te voy a engañar. Microsoft Fabric es un SaaS, un software como servicio, software as a service, de ahí el acrónimo. Pero como yo lo veo, ¿de acuerdo? La mejor forma de explicarlo que se me ocurre cuando hablo con clientes, hablo con compañeros y demás, es como una navaja suiza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un conjunto de servicios que veo que Microsoft ha aglutinado, ha reunido en un único lugar, en un único sitio, siguiendo esa estrategia que tiene de democratización, de hacer llegar a todo el mundo, ya sea un perfil más o menos experimentado, la tecnología, lo cual está muy bien, pero lo han hecho de una forma que considero muy inteligente. Es decir, no han reinventado la rueda. Para mí, Fabric constituye una jugada maestra, porque primero, ese sitio donde lo han puesto, donde lo han habilitado, donde se lo han hecho llegar al mundo, es a través de Power BI. Y claro, eso ya tiene un potencial bestial. ¿Por qué? Porque Power BI es una de las soluciones más conocidas y con mayor éxito y mayor grado de adopción que tiene Microsoft. Entonces, colarlo por ahí ya es una gran maniobra. Es decir, es una jugada de ajedrez bastante potente. Y aprovechar el tirón, ¿no? Pero aparte, es algo nuevo, ¿no? Y normalmente podríamos decir, pues yo recuerdo cuando llegaban otras cosas, cuando se empezaba fuerte en Azure, ¿no? Decías, ostras, qué cambio de paradigma, ya no estoy utilizando integration, tengo que pensar de otra manera, llega Spark y demás. Microsoft no ha reinventado la rueda, me explico. En lugar de cometer quizá errores del pasado o adoptar estrategias del pasado como sería cerrarse a formatos propios, ha integrado y es pieza angular dentro de Fabric el uso de formatos abiertos, ¿de acuerdo? Como es Delta Lake y basándose con el One Lake como espina dorsal en lo que está edificado todo. A lo mejor me repito luego con alguna pregunta, pero que no. Y tratando de destruir muros. Pero ¿por qué digo que no ha reinventado la rueda? Porque ha aprovechado muchas de las tecnologías que ya había presentes de forma dispersa y las ha unificado en el mismo sitio. Por eso de la navaja suiza. Tenemos las canalizaciones de Data Factory, que ya existía como servicio independiente, igual que las de Synapse, que era básicamente lo mismo. Aquí están utilizando los mismos principios. Es verdad que tienen su sabor y hay algunas cosas que cambian ligeramente. Ha aprovechado toda la parte de los motores de SQL de Synapse, combinando tanto el pool dedicado como el pool serverless, pero sobre todo también pues, ha aprovechado servicios de Machine Learning, temas de inteligencia artificial, donde está apostando muy fuerte, y yo creo que todo ello, en conjunción con Power BI, ha conseguido lo que pretendía con Synapse, al cual ahora pues, está abandonando un poquito más, ¿no? Porque llega la generación siguiente, porque además constituye una cierta evolución cambiando ciertas cosas Fabric en favor de Fabric. Y yo creo que la clave en Fabric es la sencillez. Es decir, lo fácil que han trabajado mucho por ello, que no digo que sea sencillo y que cualquiera con 2 clics lo pueda hacer, aunque también sea ese un poco el espíritu, ¿no? Es decir, que no necesites tener 3 doctorados para manejarlo, que cada uno encuentre su sitio, que la colaboración se fomente mucho, que se acaben con problemas de silos de datos dentro de la empresa. En definitiva, que se haga fácil el poder, digamos, obtener, explotar el dato, que es como, bueno, ya va siendo hace un tiempo el nuevo petróleo, ¿no? Sí. Es decir, si no aprovechas eso hoy en día, pues prácticamente estás muerto. Pierdes la oportunidad. Correctamente. Vale, entonces hablas de que es una jugada inteligente por parte de Microsoft, que es una navaja suiza. Entonces, ¿qué diferencia o qué nos aporta a mayores
Fabric con el resto de soluciones del mercado que hay actualmente? Pues yo creo que el conjunto tan grande de servicios que tiene. Es decir, ¿qué le pasaba, por ejemplo, antes a Power BI sin Fabric en escena? Tenías que complementarlo con otros servicios cuando Power BI no llegaba. Tú tienes diferentes modos de licenciamiento que te dan más potencia, menos potencia, pero hay algunos escenarios, se te queda corto. Para tiempo real hay algunas cosas, pero, ¿cómo decirte? No quiero decir que es andar por casa, pero creo que se entiende. Es decir, tiene como un límite que no puedes rebasar. Entonces necesitabas apoyarte en otras soluciones. Véase pues, a Data Factory, como he comentado antes, puedes apoyarte en Databricks para procesamiento de Big Data, incluso temas de tiempo real, temas de Machine Learning. Pero al final, ¿qué ocurre un poco? Tienes muchos servicios, ¿de acuerdo? Tienes una fragmentación de tecnologías en mayor o menor medida, que no digo que sea algo imposible o no manejable, porque hay estrategias para ello, pero digamos que a la hora de, por ejemplo, calcular la factura, es más difícil, porque te viene una cosa por aquí, otra cosa por allá. Aquí, a veces te pasa que quieres empezar algo pequeño, que es como deberían empezar las cosas, no algo grande que tiene mayor riesgo, y tienes que ir añadiendo piezas, porque, ahora quiero hacer esto, pero esto no lo tengo aquí, tengo que añadir otro sistema. Y eso a lo mejor también pues, implanta ciertas barreras invisibles dentro del ecosistema. ¿Qué tiene Fabric? Pues que un poco trata de eliminar esas barreras o reducirlo al máximo posible. ¿Y qué pasa? Yo a lo mejor puedo empezar pequeño con Fabric, porque no necesito tener el Ferrari, vamos a decirlo así, y puedo ir edificando luego o ampliando las capacidades de mi negocio, de mi entorno, paulatinamente, de manera progresiva y sin necesidad de hacer ese, ahora contrato esto. ¿Por qué? Pues porque en Fabric tienes toda la cartera de servicios y que yo no esté usando ahora mismo la parte de Machine Learning, la ingeniería del dato, no quiere decir que no la puedo usar el día de mañana. Y si la quiero usar el día de mañana, lo que tengo que hacer es crear los artefactos correspondientes. No tengo que dar de alta un nuevo servicio, no tengo que configurar usuarios, accesos. Evidentemente siempre va a haber una parte de seguridad, pero está todo simplificado. Esto tampoco quiere decir que Fabric esté cerrado, según mi opinión, a la colaboración con otras tecnologías. Es decir, puedes hacerlo un poco como pasa con Power BI. Lo puedes hacer todo en Power BI, un end-to-end, o lo puedes combinar con otras tecnologías. Y al final, coger de varios mundos no tiene por qué ser algo malo. Es decir, la unión hace la fuerza. Y hay que saber aprovechar, y también está preparado para ello, pues integrarse con otros servicios, que son algunas de las características que más está destacando y que, por ejemplo, recientemente en la conferencia de Las Vegas que estuvimos, hicieron también otra jugada magistral en ese aspecto. Bueno, varias, según mi criterio. Pero sé que yo cuando lo vi, alguna en particular, y de hecho me escribí a algún compañero para decírsela, creo que sigue en la línea de jugadas inteligentes. De sí, podemos ser competidores, podemos ser enemigos, pero no tenemos por qué llevarnos mal. A lo mejor juntos llegamos más lejos. Claro, aquí veo dos características principales de lo que dices, que es la escalabilidad y luego también la versatilidad, ¿no? Efectivamente, es decir, a nivel de escalabilidad, y ya te digo, puedes hacer frente a escenarios más humildes, no solo en cuenta todo el mundo en cuanto a su hueco a nivel de conocimientos y usabilidad, sino que también creo que han pensado en el tema económico, que siempre es un factor a tener en cuenta. Es decir, pues hay empresas que quieren hacer ciertas cosas, pero tienen un presupuesto más ajustado. Claro. Eso también puede ser una barrera. En ese aspecto, la flexibilidad que tiene Fabric en cuanto a modos de licenciamiento o modos de consumo o modos de pago, ¿de acuerdo? Como lo queramos ver, es bastante versátil y te da ciertas opciones que se pueden dar salida a escenarios modestos, no por ello menos potentes, con un coste bastante controlado. Y ya en tu opinión personal, ¿qué impacto crees que tendrá Fabric en el futuro de la gestión de los datos? A ver, yo creo que ya lo está teniendo. Es decir, principalmente lo que nombraba antes del OneLake como espina dorsal, está pensado, digamos, para echar puentes mejor y paredes, edificar puentes, mejor dicho, y paredes abajo, que la lío, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Quieren acabar con los silos o podemos llamar reinos de taifas de los datos. Que cada uno tenga ahí montado su repositorio, que acceder a ello sea un dolor de cabeza muy grande y que sea más complicado acceder al dato que lo que tiene que ser, que muchas veces se encuentran más barreras. Obviamente hay restricciones de seguridad
datos sensibles, cuestiones a tener en cuenta, no puedo tener información confidencial para que cualquier hijo de vecino la pueda coger, pero digamos que una de las cuestiones que tiene es que proporciona un mecanismo conocido como shortcut. Creo que la traducción es atajo, pero no te voy a engañar, las traducciones de Microsoft me escaman, y yo cuando trabajo en castellano con las interfaces de Microsoft parezco más tonto, porque aunque esté en el mismo sitio te digo que no me cuesta. Sí. Que te permite, digamos, establecer puentes entre repositorios de almacenamiento de información, no necesariamente de Microsoft, para traerlos a Fabric. Pero cuando te digo traerlos, no implica duplicar el dato, doblar el almacenamiento, por ende más coste, sino poder establecer ese puente, leer esa información, trabajar con ella de forma fácil. De manera que, digamos, la época de cada departamento, por decirlo así, tiene su sistema, su base de datos. Esas ciertas barreras o fricciones entre diferentes sistemas, incluso departamentos, se van eliminando. Facilita la implantación de estrategias de data mesh. Y luego, sobre todo la parte del gobierno, también está apostando muy fuerte Microsoft por la integración, voy a llamarla nativa, de acuerdo, que algo también vimos en la conferencia, de Fabric con Purview. Pero no solo con Purview, sino, no sé si me voy a adelantar, pero lo que te decía antes, ¿no? Con uno de sus principales competidores, con Unity Catalog de Databricks. A mí, sinceramente, te lo digo, me parece una jugada maestra. Además, la integración va en los dos sentidos, de Unity Catalog a Fabric y de Fabric a Unity Catalog. Y todo eso para el tema de la gestión, gobernanza del dato, el linaje y sobre todo para cuestiones de acceso y de seguridad, es que es una jugada maestra. Hay aspectos que tienen todavía que venir en Fabric, que se están tardando un poquito o están, digamos, haciéndose más de rogar. Yo entiendo que tecnológicamente tienen su chicha. Sí, además no lleva ni un año en el mercado, ¿no? Salió en mayo del año pasado, creo. A ver, la privada a la que nosotros tuvimos acceso, creo que ya lleva a lo mejor un tiempo. No te sé decir fechas porque yo para las fechas soy muy malo. Pero sí, la disponibilidad general la alcanzó creo que a finales del año pasado, si no estoy equivocado, como noviembre. Tengo la duda ahora, es posible que me baile. Pero la parte, siempre que se ve el esquema de Fabric, ¿no? Todo es, antes era, yo decía siempre, hacía la broma, Microsoft ahora es a tope de Power, ahora es a tope de One, porque tenemos el One Lake, el One Security, el One no sé qué. Y la parte de la seguridad para facilitar la gestión al acceso y hacerlo sencillo siguiendo ese espíritu, se han dado pasos, ¿de acuerdo? Recientemente, creo que era la semana pasada, salía lo de los controles granulares del acceso a la información del lago de datos, que es ese data lake o data lago que tienes ahí, es para todos. Es decir, es una piscina gigante. Podemos construir parcelitas, hay seguridad, pero se trata en definitiva de tenerlo todo en el mismo sitio, todo de manera ordenada, gobernada, poniendo mucho énfasis en el tema de la seguridad, con las etiquetas, y no solo, por ejemplo, a nivel del dato interno, sino del externo. Otra cosa que también nos enseñaban con la integración de Purview era la posibilidad de conectar, o sea, definir tus etiquetas de confidencialidad. Ahora mismo tú creas un documento, ese documento lleva una etiqueta aplicada, yo ese documento lo consumo para crearte un modelo semántico dentro de Power BI que hereda la etiqueta, que persiste esa etiqueta porque tiene información sensible, y si ahora mismo del modelo tú te descargas información a un Excel, que es una cosa muy común, ese Excel sigue con la etiqueta persistida. Entonces, estoy hablando de todo el ecosistema de dentro de Microsoft. ¿Qué pasa con lo que hay antes, lo que hay fuera? Pues una cosa que mostraron es que esa etiqueta de confidencialidad la estaban pudiendo aplicar a un almacenamiento S3 de Amazon. Que Amazon y Microsoft no es lo mismo, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y llegaba ahí que era el origen de donde has partido. Y que tengas esa integración completa, ¿vale? Fue una pequeña demo, no sé más detalles, habrá que ver la letra pequeña y demás. Pues sigue abrazando esa filosofía de el todo integrado, ¿vale? El One, el anillo único para dominarlos a todos, ¿no? Por decirlo así, sin cerrarte a formato propio, con colaboración con otras tecnologías y, digamos, estableciendo puentes más que crear barreras, que es una cosa que, pues, que entiendo que a los vendedores les interesa que uses lo suyo, pero no tiene por qué ser con un enfoque tan cerrado. Quizá la mentalidad abierta yo creo que ayuda en la tecnología y en la vida en general. Vale, pues vamos a meternos en los puntos clave. Vale. Tema Power BI. ¿Por qué crees que es como el punto clave o
la mejor integración que tiene Fabric y qué nos puede aportar adicional a un Power BI convencional? Pues a ver, a riesgo de repetirme, ¿no? Seguramente no voy a decir de la misma manera, pero yo creo, y es mi opinión, primero, el aprovechar Power BI como un caballo de Troya, ¿de acuerdo? Para meter Fabric, porque conviven en el mismo sitio, creo que es una jugada magistral por el grado de adopción que tiene. Pero más allá de lo comercial y pensando en la usabilidad, yo creo que para esos múltiples escenarios le proporciona a Power BI las capacidades que no tenía por sí mismo. Es decir, hay determinados escenarios en Power BI, como es la historificación del dato o lo que tenemos en el modelado dimensional que se conoce como las dimensiones lentamente cambiantes, que por explicarlo un poco, es en el día a día, ¿de acuerdo? Hay cambios. Tú y yo, por ejemplo, cada año cumplimos años. Podemos cambiar de vivienda. Hay determinados atributos que nos rodean que pueden evolucionar en el tiempo. Obviamente la edad, pues, cambia cada año. Puede ser interesante o no historificar ese atributo. Depende. No es lo mismo un análisis, yo qué sé, de mercado, de los productos que comprabas hace 5 años que ahora. ¿Por qué? Porque no tienes la misma edad. Entonces, si ahora se analiza lo que comprabas hace 5 años y se te clasifica, a lo mejor caes en una franja de edad que no es la que tenías entonces. Entonces, para eso lo que se hace, esos atributos que van cambiando, hay algunos que es interesante historificar para, digamos, preservar la historia de, mira, es que cuando se hizo esa compra, Yago tenía 5 años menos, residía en Lugo y no en Coruña. Y esos factores, si yo ahora machaco esa información con el día de hoy, estoy falseando un poco la historia. Y la gestión de ese cambio, de esa variabilidad o de esa dimensión lentamente cambiante, era algo que por sí solo en Power BI, a riesgo de equivocarme, creo que no se puede resolver. Hay algún tipo de implementación, pero no podía resolverlo tan fácilmente o con la potencia o con la flexibilidad que te da una base de datos. Por ponerte un ejemplo. Gestionar según qué orígenes de datos directamente únicamente con Power BI y con Power Query, la tope de Power, ¿no? Que decíamos antes, se queda corto o no puede, no es capaz porque no tiene el suficiente músculo. Entonces ahí es cuando buscabas fuera para complementar Power BI. Ahora ese buscar fuera para esos escenarios, no tienes que irte fuera, sigues en el mismo sitio porque el portal de Fabric es el portal de Power BI. Prácticamente toda la documentación que hay de Power BI, lo muy específico de Power BI, sigue siendo Power BI, pero recursos muy útiles como la guía de adopción, ya no es la guía de adopción de Power BI, es la guía de adopción de Fabric. Ya no se habla del administrador del servicio de Power BI, se habla del administrador de Fabric. Y sobre todo han sabido aprovechar, tanto para la seguridad como para la distribución del contenido, como el portal. Es un poco lo que te decía antes, no han reinventado la rueda, han aprovechado lo que estaba de Power BI, siguiendo los mismos principios, con algunas variaciones, y sin reinventar la rueda, todos estos servicios que ya existían, sí que de alguna manera les han ido poniendo sabores. Y te pongo otro ejemplo que me estoy acordando ahora mismo, ¿vale? ¿Qué aporta Power BI? Mira, un escenario que nos pasaba. Yo con mi compañero Javi, el que aprecio mucho, el año pasado en el Summit, el evento que hacemos nosotros en Verne, en mayo, que lo tenemos próximo dentro de un mes, presentábamos una charla sobre arquitecturas en Power BI, arquitectura distribuida, que era simplemente, digamos, dividir, podemos decir, las fases o las partes de una solución de Power BI en diferentes áreas de trabajo. Me estoy refiriendo al tratamiento de datos, ¿vale? La parte tele, por hacer simplificarlo, el modelo semántico y luego el consumo, que serían los informes. En la parte tele lo hacíamos con los flujos de datos. Y eso se encarga con Power Query de me conecto aquí, traigo el dato, corto, pego, empalmo y ya lo tengo. Cuando ya tengo el dato en Power BI a través del flujo de datos, ese dato lo tengo que ingerir con el modelo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Estos señores los puedo programar a una hora determinada y acabarán cuando acaben. Seguramente tengan un tiempo medio, 1 hora o media hora, depende de lo que estemos haciendo. Cuando estos señores acaben, el modelo tiene que empezar a actualizar la información con lo que ellos han procesado. ¿Qué problema hay?
que, salvo apoyándote en herramientas externas, para hacer la orquestación del proceso en Power BI, lo haces a ojímetro o chupándote el dedo y a ver por dónde viene el aire. ¿A qué me refiero? ¿Esto tarda media hora? Pues lo pongo a las 8 y aquí a mi amigo lo pongo a las 9 menos cuarto. Le doy 15 minutos arriba abajo. Hay un riesgo. Como esto empieza a crecer y no con la velocidad que le lleva a recargarse y tú no lo controles, a lo mejor cuando se lance la recarga del modelo no estás cogiendo el último dato. Es decir, la parte de la orquestación, entre otras cosas, quedaba coja. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Fabric? En Fabric tenemos un director de orquesta. ¿A qué me refiero? El Fabric Data Factory, no confundir con Azure Data Factory, porque lo han nombrado igual, pero le han puesto Fabric delante. Entonces es difícil cuando dices Data Factory, la gente nos pasa, hoy en el día a día de... ¿Pero a cuál te refieres? Porque si no has nombrado Fabric, dices, no sé cuál me habla. Queda anotado. Efectivamente, ¿no? Entonces, el Fabric Data Factory, ahora ya tienes esa figura del hombre de orquesta. Yo podría tener, ¿vale? Una de las herramientas ETL con las que cuento, una de las opciones, son los propios Data Flows de generación 2, que es la evolución de lo que ya había en Power BI, que la gente se sentirá en casa con funcionalidades nuevas. Quizá no sería la forma más recomendable de hacerlo. Hay más herramientas, pero hay más caminos, pero cada cual tiene su camino. Pero tú podrías coger esos flujos de datos o data flows que nombrábamos antes, tenerlos ahí, secuenciarlos, pues estos tienen que ir primeros, o estos tienen que ir, todos se pueden paralelizar. Pero luego, una cosa que sacaron recientemente es que tienes una actividad que te lanza el refresco del modelo. Eso antes se podía hacer también, pero tenías que meterte en invocación por APIs, usar los métodos, es decir, ¿se puede hacer? Sí. Pero es que ahora lo hago arrastrando una cajita. Que dices, una vez lo tienes hecho, es cambiar un par de cosas, pero la sencillez de arrastro la cajita o pongo la actividad, o no tener que hacer a veces un arco de iglesia para montar según qué cosas, con mayor o menor complejidad, creo que tiene mucho valor, porque al final lo hace sencillo, y normalmente cuando lo hace sencillo, a veces no es necesariamente mejor, eso es cierto, pero en definitiva ganamos tiempo. Y si ganamos tiempo y podemos optimizar el total, pues salimos ganando. Vale, pues hablábamos antes de la gestión del dato y de la seguridad. ¿Cómo se gestiona la seguridad dentro de Fabric? Permisos, porque claro, tenemos ahora OneLake y sí, en teoría en el futuro también aparecerá OneSecurity, ¿no? Que es Correcto. Es una novedad que aún está pendiente por publicar. A ver, los permisos, como te decía antes, beben mucho un poco de lo que había en Power BI hasta cierto punto. Quiero decir, sigue preservando la distribución del contenido de las áreas de trabajo. En esas áreas de trabajo, los usuarios, si puede acceder directamente, se le otorga lo que se conoce como un rol, ¿vale? Que hay 4. El administrador, el miembro, el colaborador y el visor. Es posible que en castellano los esté diciendo mal, porque ya te digo que las traducciones, pero os he dicho en el orden de el más poderoso al menos. Esos roles siguen presentes en Fabric, ¿de acuerdo? Y hay como organizada una seguridad en capas. Tienes la seguridad a nivel de, como te digo, las áreas de trabajo, de a lo mejor tú en Verne y yo, tú ves unas áreas de trabajo que para mí no existen. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a ellas, ni directo ni indirecto. Son caja negra. Eso es como era antes. Luego, cuando ya entramos en el área de trabajo, ese rol que yo tengo, ¿de acuerdo?, me hace tener más o menos permisos sobre los elementos y los artefactos que existen en el área de trabajo y las acciones que yo puedo hacer en el área de trabajo. Y además de ello, en cada uno de los artefactos también tienes un nivel de seguridad adicional, que era algo que en los modelos ya teníamos con la seguridad a nivel de fila o seguridad a nivel de objeto. Pero, por ejemplo, cuando tú concedes accesos individuales a esos artefactos que existen, por ejemplo, los nuevos de Fabric, como es el Lakehouse, como es el Warehouse, tienes también la seguridad a nivel de lo que han denominado, creo que es el motor de computación. ¿A qué me refiero? Tú con el Lakehouse, que tienes como los dos sabores. Puedo acceder directamente al dato que está en OneLake y puedo acceder al dato a través de lo que se conoce como el punto de conexión SQL, como si fuera una base de datos tradicional. Pues a nivel del OneLake, con el acceso directamente a los ficheros, es lo que han sacado recientemente de ese acceso granular, y es un poco con lo que van a enfocar OneSecurity, de que no tengo que configurar la seguridad en 20 sitios distintos, sino que esté centralizado. Pero a nivel de SQL, tú y yo podemos tener acceso a ese punto de conexión o a ese warehouse, conectar a la base de datos. Sin embargo, tú puedes ver unas tablas que yo no, y viceversa. Cuando te digo tablas, también columnas o información, por ejemplo,
sensible que esté enmascarado. ¿Por qué? Pues porque nos podemos meter en un lío si cierta información tiene fugas o se ve por parte de gente que no debería verla. Y en eso también está haciendo Microsoft mucho empeño, no solo por la parte del One Security que está por llevar, sino, por ejemplo, con estrategias de empleo, de utilizar inteligencia artificial junto a Purview para detección de datos sensibles, hacer sugerencias de protección de la información o iniciarte una pequeña mini auditoría y decirte, oye, que tienes expuesto el número, iba a decirlo, bueno, sí, número de la seguridad social, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues siguiendo con el tema de gobierno del dato, que antes hablábamos un poco del tema de integración, ¿qué nos podría aportar este tipo de integraciones, como por ejemplo la que hablábamos antes de Unity Catalog de Databricks? Pues a ver, yo creo que a corto plazo, aunque creo que todavía no está disponible, pues no te voy a engañar, en lo que llega a One Security, pues oye, aprovechar lo que tiene Databricks a nivel de pues esa gobernanza, ese linaje, la potencia que tiene Unity Catalog, que yo creo pues que hoy por hoy, aunque no sean exactamente lo mismo, pues le está ganando la tostada a Microsoft o está haciendo lo suficientemente bien como para ser más que un digno competidor. Entonces, es un poco lo que te decía antes. No tienen por qué estar enfrentados. Y yo creo que Microsoft ha pensado un poquito igual. Que a lo mejor está bien tener el competidor, ¿no? Porque gente tú y yo corriéramos, se me da fatal. No es una actividad, pero bueno, en el mundo de las ideas bonito con unicornios y arcoiris. Sí. Y tú me dices, ¡buah, tío! Hice 8 kilómetros. Y estoy ahí y digo, no puede ganarme. Tengo que hacer... Yo 8,25. Efectivamente. No, hay que ir a lo grande. Yo 9 o 10, aunque me duran los pies. Esto es una anécdota que me pasó con un amigo, de verdad. No corriendo, pero... Bueno, corría, yo andaba. Y como que te mantiene ávido, ¿sabes? O te aporta un reto, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos que estar enfrentados necesariamente. Entonces, a la hora de, lo que decíamos, integrar otras fuentes de datos, otras tecnologías que puedan tener presentes en el ecosistema, creo que ni Microsoft ni nadie ganaría mucho si cada vez no, yo te vengo con mi solución, tira todo lo que tienes y ahora embárcate en remodelar sistemas que puedes tener desde hace la vida para llevarlo todo a mi mundo. Evidentemente a Microsoft le sale la jugada redonda porque será mucha pasta, pero no creo que cualquier empresa, ya sea más grande o más pequeña, se plantee de la noche a la mañana tirarlo todo. Y que puede haber casos, sí, pero creo que no sería la estrategia más correcta. Con lo cual, aprovechar las características de Unity Catalog en cuanto a la gobernanza, la trazabilidad, el linaje, la auditoría y la gestión de permisos, que los tiene bastante unificados con el sistema que monta, aunque no es mi fuerte, no te voy a engañar, espero si algún compañero luego no me dé un capón, creo que es brillante. Es decir, y seguramente a lo mejor me equivoco, pero yo creo que un poco de lo que saque el One Security quizá tenga una ligera inspiración, ¿sabes? En Unity Catalog. Al final hay cosas que acaban haciendo parecidas. El que llega primero, pues es el que rompe el hielo, ¿no? Y el otro sigue la estela. No descarto también que Microsoft añada algún sabor especial, pero vamos, seguramente tenga alguna licencia poética, vamos a decirlo así. Vale, pues justo hablando de licencias, ya vimos varios puntos clave de Fabric. Un tema muy importante para muchas empresas es el tema de costes, evidentemente. Correcto. Entonces deberíamos de saber qué tipos de licenciamiento hay en Fabric y qué costes adicionales puede haber que no tengamos en cuenta. Vale, pues mira, el sistema de licenciamiento también bebe mucho de lo que había en Power BI, ¿de acuerdo? ¿No? Volviendo a remarcar que se basa en lo existente y no reinventar la rueda. En este sentido tenemos lo que son las licencias de usuario, ¿vale? Y las licencias por capacidad. Por empezar por la bonita, las licencias de usuario únicamente Fabric, ¿de acuerdo? Son gratis. Y encima por el momento están bien traducidas, porque no van traducidas. Es que con las licencias gratuitas de Power BI era liberar usuario. Está liberar a Willy y luego estaba liberar usuario, que era la licencia gratuita de Power BI. La de Fabric es Microsoft Fabric Free por el momento. Nunca se sabe. Luego, Fabric es tejido, que además la traducción está literal en el servicio y es rara. De hecho, cuando empezamos y vimos aquella palabra era un poco rara. Pero bueno, lo que es licenciamiento individual que vamos a necesitar tanto tú como yo si queremos trabajar con contenido de Fabric es una licencia gratuita. Otra cosa es que además de eso
tengamos que acceder a elementos de Power BI. Entonces la cosa cambia. Necesitas una licencia de Power BI Pro, ¿de acuerdo? Que te da acceso a ese contenido para consumir. La parte de Fabric va incluida, no tienes que tener dos licencias, es decir, la de Power BI Pro te incluye la parte gratuita, igual que la licencia de Fabric gratuita te incluye lo que era la antigua Power BI gratuita. Puedo hacer modo que yo denomino Juan Palomo. Puedo tener informes, pero estoy limitado a mi área de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Para poder utilizar los artefactos y los servicios de Fabric, necesitas adquirir lo que se conoce como un licenciamiento por capacidad. Eso no es algo que tengamos tú o yo asignado, sí que lo podemos administrar, pero es, digamos, un recurso con el que contamos en el ecosistema. Vale. Como si alquiláramos un servidor o compráramos un servidor, ¿de acuerdo? Esa capacidad es la que pone el motor, el músculo, para los artefactos que tú y yo desarrollemos. Esas capacidades tienen dos tipos de pago, ¿de acuerdo? Dos modalidades de pago. Está el pago por uso, yo la tengo activa, haga lo que haga con la capacidad, el relojito como el taxímetro, ¿de acuerdo? Se mueva o no se mueva el taxi, en el momento que lo coges, aquello facturando. Y luego tienes la reserva de capacidad. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Aparte de esto, y antes de entrar en cuál es mejor o cuál es peor, las capacidades en Fabric tienen distintos niveles. La F2 es el tier de entrada, ¿de acuerdo? Las prestaciones, podemos decir, más humildes, no por ello menos potentes. Y de ahí va escalando, multiplicando cada vez por 2, ¿vale? Voy a arriesgarme a decir todos los números, aunque las mates tampoco son mi fuerte, pero tienes F2, F4, F8, F16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y hasta 2048. La 2048 es la que todos querríamos tener, que es el mayor músculo y tal, obviamente también la más cara. Entonces, en función del tier, tienes más o menos músculo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Fabric te permite acceso a más potencia de cómputo en menos tiempo. Por explicarlo mejor. Imagina que tú y yo funcionamos por baterías, ¿vale? En mi caso la mía se rellena normalmente con café, no con sueño. Y ahora pues nos vamos a hacer escalada. Es otra cosa que tampoco me gusta, pero estamos bueno, pues lo voy acertando cada vez mejor, en el mundo de los ejemplos, ¿no? Y estamos escalando 1 hora. Hemos estado escalando 1 hora, pero a lo mejor la energía que hemos gastado esas baterías, que nos duran 24 horas, no es 1 hora, no es proporcional. Hemos necesitado más potencia, hemos necesitado gastar 7 horas de energía. Entonces, Fabric te permite, aunque tengas una F2, lo que se conoce como boosting, otorgarte más potencia para que esa hora en la que estás trabajando puedas salirte de esos límites. Lo estoy explicando un poquito sencillo porque se entienda, ¿de acuerdo? Esto da para otro episodio, por dar una idea. Y digamos que te permite hacer más con menos. Obviamente no gratis. Yo he tenido la capacidad activa 1 hora. Si en 1 hora he podido gastar o acceder a la capacidad de cómputo de 7, el tío Microsoft te cobra las 7. No es una armadita de la caridad. Pero digamos que te permite suavizar lo que necesitas durante esa ventana de 24 horas y hacer más con menos, a un precio económico. No recuerdo cuándo están ahora, pero un par de horas de la F2, por ejemplo, que lo estamos hablando de céntimos, ni siquiera de euro por hora. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Obviamente, cada caso tendrá habría que analizarlo, ¿no? Pero la recomendación más sencilla que puedo hacer es, a ver, si yo necesito ya sea la 2, la 4 o la 256, si voy a tener un 24x7, que va a estar la capacidad encendida todos los días, a todas horas, voy al modelo de reserva. ¿Por qué? Porque es más barato. Mira, contrato la capacidad con periodo de compromiso de 1 año. Eso es, me lo invento, creo que está en torno a los 5.000 euros al mes la F64, no te sé decir. Euro arriba, euro abajo. Si yo tengo una de pago por uso 24x7, creo que la diferencia en costes son 3.000 euros, unos 8.000. ¿Me compensa pagar más? Yo creo que no. Si
sé que tengo esa necesidad de tenerla activa tanto tiempo, pues oye, me sale económicamente más rentable hacer esa reserva. En cambio, si no la tengo que tener 24/7, solo la necesito tener activa para la realización o la ejecución de ciertas cargas de trabajo, pues un modelo de pago por uso me sale más rentable. A lo mejor la factura fluctúa un poquito, pero es controlable. Y estoy dando salida a cosas que antes a lo mejor no podía y que tenían un mayor coste, por menor y sin necesidad, entre comillas, de aprender una nueva tecnología. O sí, pero desde un entorno que me es más familiar, que ya es mi casa, por decirlo así, y dando salida con un presupuesto más ajustado. Vale, perfecto. Pues visto estos principales puntos de Fabric, ahora vamos a meternos en el tema de este podcast, que es la IA. Vale. Entonces, dentro de Fabric, ¿la IA y Fabric se llevan bien? ¿Qué podemos hacer con esta relación? De todo. De todo. A ver, hay que ponerle puertas al campo. No sé. De hecho, hay una cosa que probé. No lo probé en Fabric, lo probé en Power BI. Vale. ¿Qué se puede hacer, no? Recientemente llegó no solo a Fabric, ¿no? En el mundo Microsoft, si hablo de Copilot, seguro que no te suena, ¿verdad? No, la verdad es que no lo tienes en el radar. El primer programa de este podcast, por cierto, os dejo el link por aquí arriba, tratábamos con nuestra compañera Cele todo el tema de Copilot. No me lo creo, ¿en serio? No, ¿verdad? No, pero si no lo conoce nadie, no quiero decir. No, pues seguro que fue un gran episodio, me consta. Pues Copilot también está dentro de Fabric y de Power BI, ¿no? Y hace unos días, no lo he probado en Fabric, y a lo mejor te mantengo la esperanza, ¿no? Porque es una chorrada, pero oye, me hizo ilusión. Comentaba, no me acuerdo quién era, en Twitter, bueno, X ahora, Twitter, sí, yo lo sigo llamando Twitter. Sí, verdad. No me gusta el nombre, tío, no me gusta quien lo dirige, pero eso es otro tema. Comentaba que había sido capaz de preguntarle a Copilot que le describiera qué hacía el proceso que tenía de ingesta en Power Query rimando. ¿Y lo dio hecho? Parece que sí, pero yo lo probé esta semana, que estaba preparando un tema de Copilot en Power BI y lo probé para describir métricas DAX, pero me dijo que no podía describir DAX ni rimando ni cantando. Pero bueno, por cosas que se puede hacer, pues principalmente con la IA generativa y con Copilot, ¿de acuerdo? Tener un apoyo bastante importante, y lo llamo apoyo porque no me gustaría que la gente simplemente resuelva sin pensar, ¿vale? Esto también es una opinión personal, es decir, Copilot es una gran ayuda, no se puede negar, pero el propio Microsoft siempre te lo dice, el contenido generado por la IA puede tener errores, y yo creo que, a título personal, no se debe perder la capacidad de pensar. Quiero decir, es una ayuda, pero yo como lo veo es un punto base que te permite desde el cual partir, y también obviamente es el que aprender, pero hay que contrastarlo como cualquier fuente de información. Es decir, ahora es una noticia de internet hace unos años, a lo mejor te la creías y era un bull. Pues salvando las distancias aquí, con Copilot pues te puede proporcionar ayuda para hacer cosas que no sabes, para darte explicaciones que a lo mejor no sabes cómo llegar y mediante el lenguaje natural proporcionarte esa ayuda y ser, digamos, pues tu compañero de viaje, que entiendo que de ahí viene el nombre, correcto, ¿no? Pero fuera del mundo Copilot, a ver, te puedo decir, el último día de las conferencias de Las Vegas era Fabric e IA. Es decir, no los vendían como algo separado. No sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Dentro de esa cartera de servicios de la navaja suiza, ¿vale? Está toda la parte de ingeniería del dato, de data science, donde hay un portal donde científicos de datos, gente que quiera trabajar con la IA, se va a encontrar cómodo, donde hay recursos para trabajar con modelos de machine learning, experimentos, llevar un control, controlar el flujo de ejecución, todas las cuestiones relativas, en definitiva, ejemplos, sentirte como en casa. Y no solo eso, creo que fue... Me pueden bailar las fechas, ¿vale? Pero en mediados de febrero, principios de marzo, organizaron un datathon, como los que nos presentamos y participamos con el equipo de IA generativa, el equipo de ML residente en la casa, que son unos cracks. Un hackathon, no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero sí, era IA con Fabric. Y han dado una serie de premios. ¿Y qué cosas han hecho? Pues, por ejemplo, tema de protección de información sensible, ¿vale? Con Fabric combinado con Azure OpenAI. Creo que había otro también mediante inteligencia artificial
qué tengo en la nevera, cuándo va a caducar, recomendaciones de recetas incluso. Pues está guay, ¿eh? Sí, a mí me vendría genial, porque hay veces que... De hecho, esta vez que viajaba, lo primero que hice es mirar la nevera qué me podía dejar que diera una sorpresa al volver, ¿sabes? Entonces, como no tengo inteligencia artificial que me limpie eso, pues me lo quiero evitar, ¿no? Y creo también había temas de predicción de pagos o de impagos. Es decir, era un aspecto bastante variado. Estaba muy chulo las cosas que han presentado y la integración, pues ya te digo, con un tema de Purview, que también no se sabía, aunque sea un servicio independiente dentro de Fabric, no se sabe también un poco lo que han presentado, lo que he visto, dónde empieza uno, dónde acaba el otro. Sobre todo la palabra yo creo que es complementarse, ¿vale? Que no importe esa distinción. El tema de localización de datos sensibles o, por ejemplo, también con inteligencia artificial, enriquecimiento de portales documentales, no solo análisis de documentos, análisis de imágenes y clasificación de datos, etiquetado y estas cosillas en las que te puede... Tengo hambre, ¿sabes? Entonces habrá que almorzar luego. Aspectos en los que puede ayudar la inteligencia artificial. Yo creo que es otra de las apuestas junto a Fabric de Microsoft. No se entiende, creo yo, una sin la otra. No necesariamente tienes que utilizarla. Y antes me preguntabas por los costes. Tristemente diré a la audiencia, ¿vale? Porque es una pregunta que muchas veces sale, que cuando salió Copilot para Fabric, primero, para poder tener Copilot necesitas mínimo una licencia F64, ¿de acuerdo? Lo he dicho antes 48, la 48 no está, es 3264. Los matemáticos y matemáticas residentes luego me darán capones, pero necesitas un mínimo de licenciamiento, ¿de acuerdo? Un tier específico para poder tener Copilot. No tanto para las opciones de inteligencia artificial y la integración, ¿de acuerdo? Una cosa no quita la otra, pero para poder tener ese asistente, ese compañero de viaje, sí que estamos limitados o estamos restringidos a esa capacidad, y la capacidad de prueba que tenemos todos para poder testear las capacidades de Fabric, valga la redundancia, estoy diciendo mucho capacidad, más las características, no soporta el uso de Copilot. Ahí no han sido tan generosos, es decir, sí que están abriendo mano con esas 60 días que se van renovando, por ahora, por lo menos. Espero no gafarlo después de decirlo en directo. No permite la prueba con Copilot. Entonces, de cierta manera, está restringido. Pero todo el resto de cosas sí que se pueden disfrutar en mayor o menor medida, y es una oportunidad muy buena para, digamos, hacer unos pinitos o probar a qué sale, por decirlo así. Vale, pues visto ya esa parte de IA generativa, como sabemos en Fabric vienen modelos de IA preentrenados vía API, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Fabric no servirá como plataforma de desarrollo y despliegue para otros modelos de IA? Yo creo que sí, es decir, un poco el espíritu, como decíamos al inicio, ¿no? Es que cada uno se sienta en casa, ¿no? Y sobre todo, como plataforma de desarrollo para modelos de inteligencia artificial, con esos modelos preentrenados, para la integración de servicios y el desarrollo de soluciones en un entorno, pues, que recuerde a otros ya disponibles y que guarde esa familiaridad, que permita aprovechar los conocimientos, que te sientas un poco en casa. No le veo mayor dificultad. No es el mayor expertise de mi campo, ¿de acuerdo? Pero entre los aceleradores y ejemplos que ya de base tienes, por ejemplo, trabajando con cuadernos, fragmentos de código, posibilidad de instalar librerías y disponibilizar recursos. También recientemente anunciaron que se podía ejecutar Python puro dentro de Fabric, que son las herramientas que principalmente, pues, utiliza nuestro equipo residente, o el mismo tipo de perfiles para trabajar con inteligencia artificial y hacer ese tipo de modelos. Que a lo mejor no encuentro todas las herramientas, es posible, pero me va a servir o va a ser, digamos, va a haber tanta diferencia como, por ejemplo, como las capacidades de inteligencia artificial o machine learning que quería tener Synapse y que quizás se queda a medio camino. Creo que hay una gran diferencia. Creo que sí, es una plataforma con sus más y sus menos, que permite el desarrollo y que complementa con el resto de herramientas, pues cuestiones como, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día a la hora de entrenar modelos con Azure Machine Learning para determinadas operaciones? Que es un servicio muy potente, no quiero decir transmitir lo contrario, a lo mejor te tienes que apoyar en otros servicios de Azure. Aquí es lo que te digo, tienes los juegos reunidos Hyper, me siento muy viejo cuando digo eso, no sé si todo el mundo, sobre todo los más jóvenes residentes que tenemos, se acordarán. Gracias por tu entenderme. Yo me acuerdo. Creo que soy más mayor, o sea, no me la arregles así, ¿eh? No, ahora en serio, creo que
no solo se sentirán a gusto, sino que dispondrán del ecosistema completo y desde el mismo sitio, lo que también es importante para pues, el enriquecimiento de soluciones y sobre todo la colaboración entre distintos equipos. Vale, pues para finalizar, ¿qué consejos le darías a una empresa que nos está pensando si empezar con Fabric? Pues a ver, como comentaba, tienen acceso, si tienen un tenant de Azure, ¿de acuerdo? Y sobre todo si usan Power BI, ya habrán sido capaces o deberían ser capaces de activar las capacidades de prueba. No recuerdo si son un máximo de 5, entre 5 y 10, no te sé decir el número de capacidades de prueba que se pueden habilitar y son gratis. Entonces, yo recomendaría que se aproveche la ocasión, ¿de acuerdo? Pues para hincarle el diente, para explorar el potencial, para ver cómo funciona, empezando quizá por las cosas más familiares que ya tienen en Power BI y a partir de ahí, oye, pues yo me he planteado hacer, no sé, quiero hacer consumo de datos en tiempo real. Puedes hacerlo. Quiero trabajar con modelos de Machine Learning. Quiero tener temas de inteligencia artificial. Pues también podrías probarlo con conjuntos de servicios además que tienes disponibles. Y con ello, pues digamos, probar esa experiencia. Y luego ya, pues voy a barrer para casa. Si necesitan orientación y ayuda, que nos llamen, que estaremos encantados de poderles proporcionársela. Última pregunta, muy rápida. Dime. Fabric en 3 palabras. Empezamos fuerte y vamos a acabar. A ver. Yo diría, como dije antes, escalar, versátil Mira, y centralizar. Te voy a coger versátil. Voy a coger versátil, porque también voy a decir, versatilidad, sencillez y potencia. Perfecto. Vale, pues ya es hora de la última sección, que es la interrogativa. ¿Estás preparado? No sabes ni lo que va, ¿verdad? No. Te lo voy a explicar. Dime. Es la sección donde... para esto y ahora miras el susto. Claro, ahora viene el susto. Vale. Es la sección donde ChatGPT pone a prueba al invitado. El invitado eres tú, hoy. Vale, algo me suena, sí. Entonces, voy a escribir un prompt en ChatGPT, bueno, en Gemini de Google. Sí. Y te va a hacer una pregunta, entonces vas a tener que contestarla. En el capítulo anterior, que hablamos de casos de usos reales de inteligencia artificial, le daba a Antonio, nuestro invitado, el comodín del 50% de la ruleta de la suerte. Hoy te doy el del público. Así que puedes utilizarlo o no, pero solo tienes uno. Venga, vamos a ello. Venga, voy a crear, le voy a decir. Crea una pregunta divertida, tiene que ser divertida, evidentemente. Esta se graba también, pero, ¿no? Entiendo. Hombre, claro. Amigo. Lo estoy poniendo en la pantalla. Para un invitado de un podcast sobre IA, ¿vale? Como yo te conozco, le voy a poner, le gusta mucho el mundo de Star Wars. Correcto. La fuerza siempre acompaña. Así que podría estar bien una pregunta que relacione la inteligencia artificial con esta serie. A ver qué parece. A ver. Momentos de tensión. Venga. ¿Qué quieres, la primera o la segunda? Hay dos. La primera ya. No, escucha, yo voy all-in, las dos, si quieres. All-in, pues ya está, venga, las dos. La primera es: ¿qué personaje de Star Wars crees que representa mejor el potencial de la IA y por qué? El potencial entiendo como un asistente a día de hoy. Buah, esa es fácil. ¿Sí? C3PO. C3PO. ¿Por qué? Porque, a ver, primero el dominio de los lenguajes. La traducción es uno de los aspectos de la inteligencia artificial que está muy en alza, que lleva también utilizando, y no solo eso, sino reconocimiento de idiomas, accesibilidad, facilitar pues, la interpretación de textos a gente con deficiencias visuales, es decir, todo ese tipo de aspectos, pero no solo eso, sino la memoria y el poder, creo que es en... Ay, no me voy a acordar. Es en el ascenso, sí, es el ascenso de Skywalker, donde él es el que es capaz cuando... Puede sonar friki que flipas, pero cuando tienen la daga en el idioma Sith, pero no recuerdo cómo lo llaman, con la localización del planeta del emperador, él es el único capaz de interpretarlo. Lo que pasa es que su sistema le previene el poder, digamos, utilizar esa lengua. Entonces, quizá si pienso en IA generativa, perdón, sí. o incluso generativa sí, porque el hombre hablaba mucho. Para mí C3PO. Bueno, hombre o robot.
A ver, depende de cómo lo mires. Robot, pero dentro había... Era una IA potenciada por humanidad. ¿Puede ser que Star Wars predijera Copilot para 3.5 con C3PO? No, eso ya a nivel broma. No, escucha, puede ser, porque está el famoso... ¿Tú te acuerdas del clip y que salía ahí en sí, el Office? Pues verdad. Creo que era igual de coñazo. A lo mejor. Se inspiraron. Vale. Me viene muy bien tu respuesta porque la segunda pregunta viene relacionada. Venga. Y de hecho me gusta mucho. Dice, en Star Wars vemos una variedad de droides con diferentes niveles de inteligencia y capacidades. Sí. Desde R2-D2, que puede pensar por sí mismo y tomar decisiones estratégicas, hasta C3PO, que es más como un traductor y asistente personal. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que en el futuro la IA seguirá el mismo patrón de un asistente personalizado? ¿O llegará un momento en que puedan tomar decisiones propias, estilo ya las películas futuristas de robots que... Empieza a sonar como Terminator, quiero decir. Sí. Ahí ya tengo miedo. A ver. Opinión personal, Yo creo que será un poco como una hidra. Me voy a explicar. Irá ramificando. Tendrá varias cabezas. La hidra normalmente suele ser un bicho con connotaciones negativas. Espero que no lleguemos al estado de Terminator. Eso depende ya del uso malintencionado, ¿no? Correcto. Bueno, que hagan el botón rojo de pararlo todo por si acaso, por favor, si nos están escuchando, ¿no? Yo creo que diversificará, es decir, seguirá trabajando en la asistencia personal, pero tendrá varias aplicaciones, ¿no? Y creo que es muy interesante que las tenga. Por ejemplo, voy a barrer para casa, aunque yo, de hecho mi padre era médico, yo soy un poco la oveja negra. Yo enseguida con sangre, depende de ratos, ¿no? Me mareo. Yo no puedo... Lo paso mal, entre comillas, en los hospitales, el olor, todo tal. Y he trabajado en uno, o sea, imagínate, hice ahí un poco de terapia de shock. Pero yo creo que la aplicación de la inteligencia artificial a nivel de biología, medicina, enfermería, combatir ciertas enfermedades, creo que es algo en lo que se debe invertir. Y no buscando el beneficio económico, sino el humano. Y efectivamente, quiero decir, ahí... creo que se debería enfocar como una herramienta para bien. No puedo acabar sin decirte esto, ¿no? Yo te he dicho los cómics, te he dicho el sentido del arácnido, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como decía el tío Ben. Entonces, yo lo veo como un arma de doble filo. Es decir, ofrece mucho, pero hay que tener en cuenta ciertas contraprestaciones, temas éticos, pero creo que sí que debería diversificar y que le saquemos todo el jugo posible por, en definitiva, poder evolucionar a mejor, espero. Claro. Genial, Rafa. Pues vamos a dar por finalizado el programa. Muchas gracias por venir, por acercarte hasta Galicia. Espero que te gustaran las preguntas del final. A mí me encantaron, sobre todo el tema de C3PO. A ver, sí, siempre hablar de Star Wars. Yo darte las gracias tanto a ti como a Rodrigo, que ha estado ahí en la sombra. Y bueno, encantado, ya sabes, por aquí de visitaros y hacer lo que haga falta, ya lo sabes. Genial, pues damos por cerrado este tercer programa de Tech Talks. Ya os recuerdo que si os gusta nuestro contenido os dejamos por aquí el link en la descripción y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.